Y saludos Puerto Rico, gracias por sintonizar una edición más de este su programa Pulso Económico, un día histórico hoy. Estoy en la Fortaleza, agradezco al señor gobernador y a su equipo de asesores por haber accedido a esta petición que hice para entrevistar al señor gobernador en los 6 meses ya que han pasado este mandato que empezó en enero 2 del 21, y entendíamos prudente que nuestra audiencia, luego de 6 meses que casualmente el programa lleva al aire, Pulso Económico ya se ha vuelto número 1 de audiencia, de 7 a 8, conocer de primera mano cómo va la economía, cuál es la agenda del gobernador Pedro Pierluisi, qué logros han habido, cuáles son los retos y la visión estratégica que el gobernador tiene para reactivar nuestra economía luego de tantos años en depresión y todos los retos que el país conoce. Así que gracias a todo el público por sintonizarnos y gracias, gobernador. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias a ti, Gustavo, encantado de compartir contigo en Pulso Económico y aquí pues listo para contestar tus preguntas, escuchar tus observaciones y reaccionar. Agradezco que me invite, tiene un simbolismo. Aquí yo trabajé hace varios años atrás y hacía tiempo que no entraba a este salón biblioteca donde estamos, así que me traigo los recuerdos. Está aquí mi hijo Fabián, que cuando yo trabajaba aquí él tenía 8 o 9 meses, así que gracias por recibirme, gracias doble. Ha llovido. Ha llovido algo, sí, se me fue un poquito el pelo, y estoy un poquito más gordo y estoy un poquito más viejo, pero sigo optimista, gobernador, creyendo que un nuevo país, un nuevo Puerto Rico, una nueva sociedad es posible, una nueva economía es viable, y creo que era pertinente tenerlo. Usted estuvo conmigo en febrero, empezando el programa, hablando de lo que usted quería hacer. Estaba recién llegado aquí a la Fortaleza. Así que, en primera instancia, gobernador, usted le ha tocado un momento histórico que no ha tenido precedentes en la historia moderna, una depresión económica, 2 huracanes, terremotos, pandemia y la quiebra del gobierno. ¿Qué le motivó a usted a ser gobernador dentro de estas circunstancias tan difíciles? Es que realmente uno no escoge necesariamente cuando se presentan los retos. Yo tuve un reto grande cuando pues pasó lo que pasó en el año 2019. Dejé la práctica privada de mi profesión y entonces nuevamente me puse a la disposición del pueblo, me tiré a la calle. En eso llegó la pandemia, así que fue un año eleccionario rarísimo porque esa campaña no fue una campaña típica. Pero pasé por todo ese proceso porque estaba en una etapa de mi vida que podía hacerlo. Había un vacío aquí tremendo. Obviamente había renunciado a un gobernador, un entorno totalmente complicado. Y yo también desde ese entonces veía que Puerto Rico tenía una oportunidad única para reconstruirse. Es decir, reconstruir toda nuestra infraestructura con el uso de fondos federales. Ese es un área fuerte mía en mi trayectoria. Yo sabía que yo iba a poder trabajar hombro con las autoridades federales. Así que aspiré, prevalecí, sí, en una elección rarísima. Algunos se enfocan en el porcentaje, otros dicen es un milagro que yo gané. La realidad es que llegué y tuve, para empezar, la dicha de que, contrario a lo que muchos pensaban, logré atraer excelente talento al gobierno para asistirme. Y pues después podemos abundar, sí, pero pude establecer un buen equipo de trabajo y así arranqué y estoy lleno de ánimo. Nuevamente veo tremenda oportunidad para Puerto Rico y la voy a aprovechar. Excelente, gobernador. La pandemia, y a veces estas cosas se subestiman, pero es el reto posiblemente más grande que ha tenido la humanidad, no Puerto Rico, la humanidad desde el 1918 fue la última pandemia. Y usted entra a gobernar con una crisis de salud y con unas repercusiones económicas y sociales. La vacunación masiva de Puerto Rico, yo creo que es el logro, desde mi perspectiva como economista, le trajo un informe. ¿Entiende usted que ha sido efectivo el gobierno en contener la pandemia? ¿Esperaba usted que esto pudiéramos vacunar a cerca del 58% de la población en 6 meses? Exacto, ese yo te diría que ha sido un gran logro. Lo primero que yo hice, una de las primeras cosas que hice fue emitir una orden ejecutiva para tener pruebas masivas por todo Puerto Rico, porque las pruebas también eran bien importantes al manejar esta pandemia. De igual manera, me ocupé de que el Departamento de Salud tuviera los fondos necesarios para la vigilancia que había que hacer de la población para controlar los contagios, responder a los contagios, a los brotes. Ya la Guardia Nacional estaba activada, pero
en trabajo en equipo entre Guardia Nacional, el Departamento de Salud y sus proveedores, logramos esa vacunación masiva. La realidad es que en Puerto Rico no se perdieron vacunas, se aprovecharon todas las vacunas que llegaron. El gobierno federal nos trató, tengo que decir esto, la administración del presidente Biden nos trató igual que los estados. Nos asignaron las vacunas que correspondían a base de nuestra población. Y entonces, la realidad es que nuestro secretario de Salud, nuevamente, junto al ayudante general de la Guardia Nacional, entre otros funcionarios del gobierno, se tiraron a la calle a vacunar. Y ya, hoy día, 6 meses después, pues estamos acercándonos cada vez más a la llamada inmunidad del rebaño. Si nos enfocamos, por ejemplo, en los adultos, población de adultos, ahora mismo ya tenemos alrededor del 65% de los adultos plenamente vacunados, o sea, con sus 2 dosis cuando se requieren 2 dosis, totalmente inmunizados. Cuando baja eso a 12 años, ya andamos como por 62%. Y por cierto, esos datos que yo te doy no están completos y yo los reconozco porque hay vacunas que, por ejemplo, se administran en los centros 330 que no entran al sistema hasta tiempo después. Hay un delay, entre otras. Así que vamos muy bien. Y esto, ¿dónde se refleja? En las hospitalizaciones. Ahora mismo tú ves que están rondando los 50 cuartos de hospital. Por ahí. Llegamos como a 600 más o menos. Y eso llegó a 600, ya anda como por 50. Y eso lo que te dice es que aunque continuamos teniendo contagios, obviamente cada vez son menos porque la gran parte de la población ya está vacunada. Si se contagia a alguien que está vacunado, los síntomas son muy leves, o sea que no termina siendo hospitalizado. Y otro dato que doy es que como aquí nosotros le dimos mucho énfasis a vacunar a las personas de mayor edad y que tenían la salud comprometida, los que faltan en su mayoría son personas jóvenes, que es importante que se vacunen, pero al ser jóvenes, y esto lo habíamos dicho y quizás esto es lo que causa que algunos no se han vacunado, los jóvenes y los síntomas no son tan fuertes. Entonces lo que estamos diciéndoles, vacúnate porque así te proteges tú mismo y proteges a los demás. Excelente. Atado a la vacunación, que creo que estamos en el lugar número 6 a nivel de Estados Unidos y 9 a nivel mundial, según datos que me proveyó el doctor Mellado. Lo traigo ahora al tema económico, gobernador. La vacunación creo que fue un logro, o ha sido un logro, claramente queda todavía un porcentaje por vacunar, pero eso se traslada ahora a cómo la vacunación ha ayudado a que haya certeza en la reapertura de la economía, y todos los indicadores que nosotros manejamos en economiapr.com, que es una herramienta de análisis que nosotros tenemos, reflejan que la economía ha normalizado con un 85-88%. La dirección estratégica que le imprime su administración junto al secretario Sidre y los demás compañeros de gabinete de su gobierno han sido parte de ese esfuerzo. ¿Cree usted que el pueblo siente la mejoría y el progreso económico en estos 6 meses? ¿La gente siente que esto está mejorando? Yo no tengo duda. Lo que pasa es siempre van a haber algunos casos, personas que obviamente no la están pasando bien, que están viviendo en pobreza, pero es que hemos tenido una cantidad de beneficios federales nunca antes vistas. Hasta el que no tiene empleo ha tenido unos beneficios por desempleo más altos que nunca en nuestra historia. De igual manera, el que necesita ayuda nutricional, hemos tenido una ayuda nutricional al más alto nivel que hayamos visto. Y todo esto se refleja en los comercios, porque esa ayuda nutricional termina en los colmados, en los supermercados, en los colmaditos. Por otro lado, los beneficios de desempleo, pues se gasta, porque ese dinero se gasta. Ni hablar los estímulos, los incentivos. Aquí 15.000 millones, yo cuantificado, gobernador, que han entrado. Exacto. Es un montón de dinero. Incentivos como, por ejemplo, muchos negocios estuvo la protección del pago de nóminas. Si 4.000 millones han entrado ahí. Exacto. Y esos negocios, aunque habían recibido un impacto con la pandemia, ahí mitigaron el golpe. Hay sectores como el sector de los alimentos
el sector de ventas al detalle de, por ejemplo, equipos electrónicos y esas cosas que han tenido un año bien robusto, los automóviles, un año bien robusto, porque hay mucho dinero fluyendo en la calle. ¿Pero cree usted que se debe estrictamente a eso o usted ve también que hay una dirección estratégica? Bueno, lo que pasa es que a la misma vez el gobierno ha estado facilitando los negocios. Me explico. Cuando llegamos, habían más de 11,000 permisos únicos solicitados. Ahora mismo son 700 los que están pendientes. Y no es porque no estén solicitando permiso, es que la permisología estaba terrible. Y la verdad que Sidre y su equipo de trabajo, Gabriel Hernández, han hecho un buen trabajo, excelente trabajo, agilizando ese proceso de permiso. Eso ayuda. Tú tienes también una administración que está enfocada en hacer obra, en hacer que las cosas pasen. Y entonces, por ejemplo, constantemente estamos haciendo anuncios de cómo estamos utilizando los fondos federales que nos llegan. Ya yo, por ejemplo, ¿y qué yo he hecho? Ayudar a las pymes. ¿Qué he hecho? Ayudar a los municipios. Ayudar a los primeros respondedores con toda esta ayuda federal. Y eso otra vez, entonces son fondos que fluyen en la economía, obra que se hace a nivel municipal. O sea, ¿qué es la idea? Estamos actuando con sentido de urgencia, aprovechando todos estos fondos federales que tenemos disponibles y propiciando que los que quieren abrir negocios cuenten con el apoyo del gobierno. Usted habló ahorita de la fractura política de lo que pasó en el verano del 2019. Fue un evento accidentado, ¿no? De ahí, previo a eso, tuvimos huracanes, la quiebra y la tutela de la Junta Fiscal, la ley promesa. Le pregunto, ¿siente usted que la economía está viendo certeza en su administración? O sea, ¿usted ve su gobierno como un gobierno de certeza y de claridad? Porque yo creo que pueden haber fondos federales y podrán haber incentivos, pero si no hay certeza, no. Vamos a hablar ahora de gerencia gubernamental. Realmente lo que se ve en Puerto Rico, todo el mundo, tanto la comunidad de negocios como el pueblo en general, es que el gobierno está estable. Aquí, hasta cuando surge una crisis, se atiende inmediatamente. Se averiaron todas las lanchas de Vieques y que le dan servicio a Vieques y Culebra. ¿Para qué hicimos? Inmediatamente activamos Guardia Nacional, se contrataron, se alquilaron nuevas lanchas y ya nadie habla de eso. Y tenemos una P3 en curso y esa P3 va a tomar el control del asunto. Otro ejemplo. Se aglomeran los neumáticos, las gomas por todo Puerto Rico. Yo había tomado ya una serie de medidas. Ordené que se empiece a utilizar la goma triturada para asfaltar las carreteras. Cambiamos la manera que se le paga a los que exportan las gomas o las reciclan, adelantándole 50% y 50% cuando se dispone de la goma totalmente. De igual manera, aumentamos lo que se les paga. Todo eso se hizo. Y cuando yo vi que, y además a los municipios les dijimos que le íbamos a reembolsar el costo de transportar las gomas utilizadas, los neumáticos, a los centros de acopio o de reciclaje. ¿Qué pasó? Que cuando yo vi que seguían aglomeradas y que podía haber un problema de salubridad, es decir, dengue, zika, inmediatamente activo Guardia Nacional y ya está desplegada la Guardia sacando las gomas. O sea que lo que ve la gente es gerencia, es un gobierno que funciona. Entonces, y a mí tú no me ves todo el tiempo en los medios buscando noticias. No. ¿Tú estás enfocado en gobernar? Yo estoy enfocado en gobernar. Yo estoy actuando como en inglés le dicen un CEO. Yo estoy gerenciando, me ocupo de que todos los jefes de agencia estén debidamente apoderados. Lo que hago es que los superviso y muchas veces tú ves que aquí tú ves una administración que los jefes de agencia proyectan constantemente en los medios. Cuando yo tengo que proyectar, yo lo hago porque yo tengo la prensa siempre disponible y tú mínimo ves de mi parte una conferencia de prensa completa a la semana. Y a veces son 2, pudiera llegar a 3, pero ese protagonismo excesivo que hay veces que se ve en el pasado terminaba siendo un embotellamiento, porque entonces las cosas no se podían hacer hasta que el gobernador no apareciera o la gobernadora. Eso conmigo no va. Yo lo que quiero es que se hagan las cosas y el sector privado lo sabe y los jefes de agencia. Otra cosa bien importante, están trabajando en equipo con alcaldes y alcaldesas. Es un cambio importante. Eso es un cambio importante. Tienen instrucciones mías claras
de que tienen que atender a todos los funcionarios de ambos electos, partidos, incluyendo alcaldes y alcaldesas del partido que sea, porque tienen que ser responsivos a esos alcaldes y alcaldesas que son los primeros respondedores, son los primeros, los que están más cercanos al pueblo. Y cada vez que tengo la oportunidad de apoyar municipios lo hago, porque es una manera de tú descentralizar el gobierno de una forma bien pragmática. O sea, que la crítica que hay por ahí, a veces, que usted no está, como usted dice, activo en todos los días en una conferencia de prensa, responde que usted está más enfocado en gobernar y ejecutar. Exactamente, exactamente, así que no hay necesidad, ¿para qué? Además, que no por criticar a los medios en general, pero muchas veces eso termina siendo es fomentar negativismo. Correcto. ¿Para qué? O sea, si aquí lo importante es anunciar las medidas que se están tomando y claro, semanalmente estar disponible para todas esas preguntas que le pueden hacer uno de otros temas que no vienen ni al caso. Y yo lo hago, pero no puedes estar en eso todos los días porque lo que hace es que se atasca la cosa. Hay un desgaste claramente en la figura del primer ejecutivo. Comencé esta entrevista hablando de la coyuntura histórica, de la instancia que usted está gobernando. Llevamos 5 años, cumplimos bajo la ley promesa. Yo creo que hay una gran posibilidad de hacer las reformas estructurales, reestructurar la deuda constitucional que está esta semana, hay una vista creo que hoy, y el tema de las pensiones. ¿Cree usted que usted va a ser el gobernador que transite el fin de la Junta Fiscal en Puerto Rico? Sí, definitivamente. ¿Usted se siente confiado en que Sí. eso se pueda hacer? Eso va a ocurrir. ¿Usted lo ve como una prioridad su administración, terminar la Sí. quiebra y sacar a Puerto Rico Sí. al título 3? Sí, por eso tú ves que Y yo terminar también... con la Junta Otra Fiscal. cosa que yo hago constantemente es escoger mis batallas. Tú no me ves en un tome y dame y dime y direte con los líderes legislativos. Es más, si acaso puedes ver a alguien insultándome y yo ni le contesto. Porque no vale la pena. Eso es pérdida de tiempo y de energía. Entonces, con la Junta es lo mismo. Yo he escogido mis batallas. Yo estoy apoyando a la Junta en la reestructuración de la deuda, pero no así en los recortes a pensiones. ¿Y por qué? Porque le he dicho consistentemente a la Junta que ya las pensiones fueron recortadas a razón de 20% desde el año 2013 para acá. O sea, ya eso es una clase de acreedores, si los consideras acreedores a los pensionados de Puerto Rico, impactada. Entonces no hay necesidad de seguir por ahí. Entonces ahora mismo, por ejemplo, que tenemos una controversia que está en el Tribunal Federal con la Junta por el tema este de pensiones, yo lo que sigo es buscando soluciones. Porque sí, yo quiero que se dé esa reestructuración de la deuda y no quiero que el asunto de pensiones sea una ficha de tranque, que se vaya a afectar la reestructuración porque no se ha resuelto el issue de las pensiones. Y la manera de resolver las pensiones es, por lo menos desde mi punto de vista, tiene 2 componentes. Para todas las pensiones que el gobierno tiene que honrar, que mi compromiso es honrarlas todas, sacarlas del proceso del plan de ajuste y que eso se atienda en el proceso presupuestario del gobierno, cambiando la prioridad que tienen en el pago de gastos del gobierno. Es decir, diciendo la pensión, la prelación de pagos, que eso es la ley de OGP, sí. La pensión va a estar primera en rango. Tú primero pagas deuda y después pensión. Si faltan recursos del Estado para cumplir con todas las obligaciones del Estado, tienes que cumplir primero con las pensiones. Así que eso es una parte de la solución. Y la otra parte es que a todos los que entraron al gobierno antes del año 2000, que llegaron con la expectativa y el compromiso del gobierno de tener una pensión definida, justa y razonable, lo que estoy diciendo es, vamos a darle a todos ellos, son como 38,000 que caen en esa categoría, una pensión de 50% de su salario. Y es algo que ya hemos hecho hasta el estudio actuarial, es algo que es sostenible, que el gobierno puede pagar, y ahí acabamos este tema de una vez y por todas. ¿Y usted cree que esto coja tracción? Bueno, veremos qué posición me toma la Junta. La Junta es muy conservadora, pero mínimo esto le va a llegar a la juez, y la juez lo que va a ver es un gobernador pragmático que está buscando una solución y no meramente alguien que dice que se tranca la banda y que todo está obstinado en meramente llevarle la contraria al otro. Esa no es mi actitud. Mi actitud es que esto no sea una ficha de tranque para la reestructuración, que tú sabes que es bien importante. Claro. Porque tú poder bajar la deuda por 60 y pico de %,
y de repente de haber estado pagando, por decirte una cantidad de más de 2.500 millones de dólares en deuda todos los años, ahora nada más que tener que pagar 1.150 millones, es un avance tremendo de liquidez para el gobierno y es algo que tenemos que acabar de lograr. Su comunicación con la Junta es buena. Sí, en términos de comunicación sí, lo que hay son diferencias de criterio. O sea, que es que se tornan muy conservadores. Algunos miembros de la Junta están obsesionados con el tema de que hay que reducir el tamaño del gobierno y no se han dado cuenta que ya el gobierno se ha reducido por más de 30% en los últimos, por decir, 8 o 10 años. ¿Cuánto más? O sea, tú necesitas un gobierno que funcione, que opere, que tenga gente capacitada. También están obsesionados con no dar ningún aumento salarial a los empleados públicos, salvo la única excepción que hicieron fue con los policías. ¿Pero por qué? O sea, así se nos van los maestros, se nos van las enfermeras, los enfermeros. No hace sentido. Así que, pero sí hay diferencias, pero la comunicación es buena, es respetuosa y yo voy a seguir a la carga. Los días de la Junta están contados. Tan pronto se logre la reestructuración de la deuda, ya tú vas a tener acceso a los mercados de capital y lo que tienes que demostrar es que has balanceado por lo menos 4 presupuestos de forma consecutiva. Y hay uno. Yo entrevisté al legislador Jesús Santa, ya este que está corriendo es el primer presupuesto balanceado. Si se logran 3 más. Yo te diría que también puedes mirar hacia atrás, porque la Junta certificó los presupuestos previos y yo puedo montar el caso de que con el dinero que se guardó en las cuentas de banco tú puedes demostrar que estuvieron balanceados, porque ese dinero que se guardó en las cuentas de banco va a dar para pagar toda la deuda que tenemos que pagar y sobra. Yo he escuchado que hay que sé yo, como 20.000 millones de dólares en cash en las cuentas de los bancos. Claro, ahí ronda esa cantidad. Lo que pasa es que ahí estás incluyendo fondos federales que están restrictos, pero yo te diría bastante libre. Hay fácilmente como entre 11.000 y 12.000 millones de dólares. Gran parte se va a usar como si fuera un pronto pago, un pago inicial contra la deuda, para que entonces lo que resta por pagar es mucho menor. Excelente. Y tenemos que ir a una pausa ya en 3 minutos. ¿Cuán positivo usted cree que sería que usted anuncie, antes que termine su mandato, que hemos terminado con promesa y la Junta Fiscal, hemos restablecido la estabilidad financiera de Puerto Rico, que haya credibilidad? Eso sería un gran logro para Puerto Rico, sería un motivo de mucha satisfacción para mí, porque como todos saben, cuando el gobierno prácticamente cayó en desgracia, se tornó insolvente, es cuando yo estaba en el Congreso y tuve que trabajar con la administración del presidente Obama para buscarle una solución al impago anunciado por el exgobernador García Padilla. Y entonces la solución fue promesa, en el sentido que por lo menos paralizó todos los pleitos de cobros de acreedores y bonistas y buitres y todo lo que le podamos llamar. Y por otro lado, pues sí nos trajo esta Junta que hasta cierto punto es vergonzoso que la tengamos, pero por lo menos vamos a lograr reestructurar la deuda, quedar a pagar mucho menos de lo que teníamos que pagar en el pasado y entonces volver a retomar el control de nuestro propio gobierno. Nos quedan 2 minutos. Vamos a transitar ahora a temas puntuales: energía, salario mínimo, el tema de Medicaid, que aparentemente viene una cantidad de dinero que ayudan a Puerto Rico. Yo creo y coincido, y usted y yo coincidimos en Washington cuando era comisionado con el tema de promesa. Yo creo que hay un simbolismo, ahora que usted lo dice, que usted fue el comisionado que tuvo que ver la entrada a promesa y quizás sea el gobernador que despida a la ley promesa. Así que acabo de hacer el link histórico, ¿no? El vínculo histórico. Sería excelente. Y sería excelente, y creo que la gobernanza que usted está describiendo aquí, una gobernanza en colaboración con los municipios, con los partidos, en colaboración con las entidades federales. Vamos a hablar un poquito de la relación con Casablanca. Así que vamos a ir a una breve pausa para continuar con esta interesante entrevista con el señor gobernador Pedro Pierluisi de la Fortaleza. Así que no se vayan, volvemos en breve con más de Pulso Económico. Y de regreso a la segunda parte de esta entrevista desde aquí de la Fortaleza con el gobernador honorable Pedro Pierluisi. Y bueno, ¿y qué hace a alguien un ícono? Definitivamente la respuesta está en los fans. Esas personas que se mueren por conocer lo que hace único a esos famosos mundiales. Así como el pollo icónico de Kentucky Fried Chicken, reconocido mundialmente por ustedes mismos, sus fans. Yo personalmente soy uno
que me jampea un rico y abundante box solito para mí. Así que dale para Kentucky Fried Chicken y saborea la receta secreta del coronel, un ícono en tu mesa. Puedes buscarlo por restaurantes, servicarro o delivery por Uber Eats. O dame un bite solo en Kentucky Fried Chicken. Rápido, seguro e igual de fresco. Y gracias a Kentucky, auspiciador aquí de Pulso Económico y de este proyecto radial. Bueno, hambre me ha dado de tú estar mencionando eso. Estamos aquí, son las 7:30 de la noche. Yo soy de toda la vida de Kentucky, así que ahorita cenamos, gobernador. Vamos a entrar ahora a temas puntuales. Transitábamos del tema de la Junta. Usted aparentemente va a ser, y ojalá se logre, el gobernador que despida la Junta Fiscal y Promesa. Eso tiene unas grandes repercusiones. Quiero hablar ahora de ese mapa que usted y yo ahorita hablábamos, de ese rompecabezas nuevo a favor de Puerto Rico. Y un componente son los millones, miles de millones que viene el Fondo Federal. Yo tuve a Manuel Lavoy en este programa hace unas semanas atrás y Manuel me hablaba, el ingeniero Lavoy, que dirige el Core Tree, que administra estos fondos, que ya él tiene, me dijo, 20.000 millones en el saco, me dijo. Así que está preparado su gobierno para recibir estos dineros. Ha habido críticas de burocracia en el pasado, de falta de credibilidad con Washington, todas aquellas guerras con Donald Trump. Usted aparentemente tiene una mejor comunicación con la Casa Blanca de Biden. Usted es demócrata, Biden es demócrata, la Cámara y el Senado son demócratas. Así que todo esto favorece a Puerto Rico y vienen los chavos, gobernador. Bueno, mira, ya se está reflejando en las estadísticas no engañan. Por ejemplo, ya tú tienes sobre 344 proyectos permanentes de, ¿cuánto? de FEMA. 344. De 344, sobre 344 proyectos permanentes concluidos. Y sigue contando, esto ahora no para, y a eso se refiere la OI. Ya estás empezando a ver obra permanente. Entonces lo que hemos hecho es simplificar los procesos para que los reembolsos, los adelantos fluyan sin tanto trámite burocrático. Una de las cosas que está pendiente es importantísima, es rehabilitar la red eléctrica. Hay 37 proyectos sometidos ante FEMA ahora mismo pendientes de su aprobación. Cuando se aprueben, ahí ya vas a empezar a ver cambio de líneas eléctricas, mejoras en subestaciones, cambio de postes eléctricos, entre otras cosas, porque esa es la red es bien frágil, está muy frágil, y esa en gran medida es la razón por la cual tú todavía tienes tantos apagones. Entonces, a la misma vez que hablamos de FEMA, tenemos que hablar de vivienda federal. Okay, hay un programa que es el CDBGDR, CDBGMIT. Esos dos programas, también ahí vino la administración de Biden, eliminó todas las trabas, los requisitos, y ya estamos viendo, por ejemplo, empezó esta administración y lo que habían construidas o reparadas era alrededor de como 415 viviendas. Ya anda por cerca de 1.200. O sea, se ha más de 1.200, se ha triplicado la cantidad de viviendas reparada o construida usando fondos CDBGDR, que es básicamente el programa R3. Y así seguimos. Ahora vas a ver que vamos a estar viniendo con proyectos de vivienda planificada, utilizando ese mismo programa. Vas a ver en cuestión de 2 meses que vamos a anunciar proyectos de vivienda de alquiler a bajo costo, más de 1.000 unidades, 1.200 unidades de vivienda en esos proyectos. Así que vivienda, mucho énfasis. Acueductos ha estado bien activa, haciendo obra con fondos federales y sigue. Y las carreteras, ni hablar. Aquí vas a tener, ahora mismo, por ejemplo, yo acabo de anunciar hoy, aproveché el American Rescue Plan para darle 25 millones al DTOP, Transportación y Carreteras, de obras públicas para mantenimiento de carretera. Cuando tú sumas los 6 millones que autorizaron en el presupuesto, yo había pedido 27, dieron 6 nada más. Pues ¿qué hice ahora? De los fondos del rescate americano doy 25, vamos a terminar con 31 millones para mantenimiento de carretera. ¿Qué es eso? Eso es bacheo, eso es arreglar las vallas, asegurarte que la carretera es segura. Así que obra. Yo lo que te auguro, te anticipo, es que este va a ser el cuatrienio de la obra. Vas a ver obra, me vas a ver a mí con un casco puesto. Así es que mi padre es ingeniero y yo trabajé en obras de construcción en tantas veces que te vas a cansar. Te vas a cansar de verme con un casco de obrero puesto. Su padre fue, un paréntesis, secretario de vivienda, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Por 8 años. Por 8 años, me acuerdo.
Así que viene dinero federal, ya no esto no es un cuento de camino, el dinero viene. No, y ya llegó, ya está llegando y ya se está utilizando. Vamos a hablar también de lo de Medicaid. Aquí esperábamos un cliff, el famoso cliff de los fondos del programa del servicio, de la tarjeta de salud del gobierno, el plan vital. ¿Es seguro que van a llegar a un acuerdo para que proveen 3.000 millones y evitar ese cliff? Bueno, que hay un acuerdo en la Cámara Federal. El proceso legislativo no ha culminado. Si acaso vamos a mejorar ese acuerdo. En la Cámara, con toda probabilidad, eso es lo que vas a ver que se apruebe. ¿Y el Senado? Va a ser fondos para 5 años, 3.000 millones. A razón de como 3.000 millones por año, con un pareo de parte del gobierno de como 76 centavos por cada dólar que gasté en el programa. En el Senado esto pudiera mejorar, quizás extienden el número de años, a los otros territorios se le están dando 8 años, quizás aumentan el pareo, pudiéramos llegar a 83%, que es lo que tienen los otros territorios. Así que esa pelea tenemos que seguir dándola. Aprovecho para mencionarte que esto es lo que yo dije que iba a pasar. Yo dije que hay un compromiso del presidente Biden de darnos la paridad en el programa de Medicaid. Y le dije a la Junta, el que ustedes asuman que aquí nos van a dar 0, está demasiado conservador. Y lo que causa es que entonces tienes que hacer una serie de recortes en todas las agencias para poderle dar los fondos a CES para que no se caiga el programa Encanto. ¿Y qué va a pasar? Que cuando lleguemos por decirte, el mes de septiembre, y ya sepamos exactamente cuál es la cantidad de fondos que van a llegar a Puerto Rico en los próximos 5 años, yo voy a ir a tocarle la puerta a la Junta. Y le voy a decir a la Junta, cuando me dijiste que no, hacerle un ajuste salarial a todos los servidores públicos que no han recibido un aumento por hace más de 10 años, ahora tienes que reconsiderar esa decisión, porque ahora no me puedes decir que no hay los fondos para conceder ese aumento. Cuando me dijiste que no, por ejemplo, para darle empleo a los jóvenes, traer personas retiradas para trabajar a tiempo parcial en el gobierno, no, por el costo, lo que conlleva, pues ahora revisita esa decisión. O sea que yo voy a venir a la carga a mediados de año fiscal y se lo advertí ya a la Junta. Yo creo que la Junta, ¿verdad?, tiene que un poco entender estos procesos y ir atemperándose a esta realidad. Reconozco también que la deuda, una vez se reestructura, el pago de la deuda aquí era, gobernador, 4.000 millones y se va a bajar a 1.2 billones de dólares. Yo creo que eso es un recorte bien significativo que me parece pavimenta. Fíjate, el monto que yo tenía no llegaba a esa cantidad. Yo siempre hablaba de más de 2.500 millones en pago de deuda, pero tú dices que va sustancialmente más. Ahora, va a bajar a 1.150. El acuerdo que está ahora mismo trabado, incluyendo lo que se paga de COFINA, es como 1.150 millones al año, que yo he dicho que no quiero que se exceda de eso, por lo menos de manera significativa, porque eso es sostenible. Y en 20 eso años, es sostenible. Algunos se enfocan en cuál es el porcentaje de la quita o la reducción en los bonos de obligación general. Yo estoy más enfocado en cuánto es lo que yo voy a tener que estar pagando de mes a mes, de año en año, como cualquiera que tiene que pagar una hipoteca. Si yo veo a base de los recaudos que proyecta Hacienda que eso es manejable, estamos hablando que va a ser como 7.5% de los recaudos e ingresos del gobierno, y eso es comparable con lo que se ve en los estados que tienen deuda significativa, pues entonces yo digo, vamos para adelante, le doy luz verde al acuerdo. Y creo que es un avance significativo. Esta pregunta viene a través de mi hijo me ve activo en todos estos temas, que está aquí Fabián Vélez, y él sabe que estoy en el consejo que usted ha creado junto a otros colegas economistas, su gobierno, el sector privado y los sindicatos, y es el tema de la justicia salarial. Mi hijo me pregunta, papá, ¿cuánto el gobernador va a mejorar los salarios? Él ya claramente tiene una sensibilidad social, y este comité se ha reunido 4 veces. ¿Cuál es la visión de usted atado al tema del Income Tax Credit, todos estos programas? Hay 2 comités. ¿Va a haber justicia salarial, gobernador? Porque la gente quiere sentir que esto no se queda arriba. Sí, no, la va a ver. ¿Usted está comprometido con esto? Estoy comprometido con esto. Esto lo como un tema de justicia más que de números. Sí, y te explico por qué. Y también de realidad. Económico. O sea, la gente se monta en un avión y se va. Y se gana 15 pesos. Se gana 15 pesos en la Florida o en Texas o en Nueva York o Connecticut, pues se montan en el avión y se van. Son dos economías diferentes, gobernador, obviamente. Hay un tema de competitividad y sin quitarle mérito al esfuerzo, y yo estoy en ese comité que usted ha creado. Pero... Sí, no, obviamente, yo soy muy, muy cuidadoso en la toma de mis decisiones.
y yo voy a escuchar lo que me digan los expertos en ese comité, y ahí tú estás incluido. Yo reconozco que esto no puede ser un aumento de un día para otro de golpe y porrazo, que tiene que ser probablemente un proceso escalonado. Por lo que tengo entendido, el comité me va a recomendar que el primer paso sea que los subamos el salario mínimo a $8.50 la hora y que eso comience a estar en vigor en enero del año que viene. Y que después, ya sea a un año o a un año y medio, haya otra escalada, otro aumento. Yo eso lo veo bien, porque tampoco tú quieres malograr, fastidiar la economía, particularmente los pequeños y medianos comerciantes, que son los que más pagan ese salario mínimo. Y tienes que tener aquí como un balance. Pero el alza esa viene porque viene. Por otro lado, para que sepas, cuando te digo que hay dos comités, es que hay uno que le aplica solamente a las obras de construcción con fondos federales. Ese lo dirige el secretario del Trabajo, y en ese ya estamos aplicando 15 pesos la hora para los obreros de construcción, porque lo exige el gobierno federal en sus contratos con suplidores y con contratistas. Entonces, pero también no lo estamos dejando ahí. Estamos en el proceso de negociar unos acuerdos laborales estándar, o sea, unos acuerdos laborales que van a aplicar a todas esas obras, y esos acuerdos van a establecer toda la escala salarial de los obreros, dependiendo de sus destrezas y de lo que se ocupan. De igual manera, las condiciones de trabajo. ¿Por qué eso es bueno? Porque la construcción, los proyectos en ocasiones se te pueden atascar por falta de empleomanía. Eso es un gran reto que tenemos aquí. Tenemos que aumentar lo que se paga para que sirva de incentivo a la gente para que trabaje. Entonces eso va de la mano con el crédito por ingresos devengados, crédito al trabajo, que ahora vamos a tener de forma robusta, sí, a partir del año que viene, porque la administración de Biden y el Congreso de los Estados Unidos nos proveyó los fondos para que aumentáramos significativamente el crédito que le damos a la gente por trabajar en sus planillas, que lo van a recibir básicamente como si fuera un reintegro. O sea que en enero del 2022 nuestra clase trabajadora va a tener una mejoría salarial de manera responsable, ¿verdad? Que no lastime a los comercios, unido al Earned Income Tax Credit, unido a la posibilidad, se ha planteado en este grupo de trabajo, un Welfare to Work, que la gente le pueda facilitarse esa transición, algo que han hecho otros estados. Así que yo creo que eso sería un gran logro, gobernador. Vamos a hablar un poquito del tema que yo públicamente he dicho, que el modelo que teníamos ya no daba más y que transitar al concepto de una alianza público-privada. ¿Cuál es su visión, gobernador? Y este tema de Luma, yo sé que ha creado mucha atención. Yo creo que Luma aprenderá en el camino. Sí, no, es que realmente realmente siente cómodo que esto vamos a aterrizarlo bien. Es que obviamente han alumbrado a Luma. O sea, al tú hacer un cambio como este y tener un nuevo jugador en el escenario, cambio radical, pero ahora todo el mundo está enfocado en Luma. Entonces, como que el aeropuerto cuando se privatizó, por ejemplo, cuando la PR22. Luma tiene un centro de llamada que antes el centro de llamada de la Autoridad de Energía Eléctrica tumbaba cuando entraban 50.000 llamadas. El de Luma no tiene límite. Ahí entra cuanta llamada puede entrar. Y Luma está siendo fiscalizada por el gobierno. Mi secretario de la Gobernación está en comunicación con Luma todos los días. Yo personalmente miro el número de abonados que están sin servicio todos los días. Y todos los días le estamos dando seguimiento a Luma para que continúe reclutando personal, porque sí hemos visto que falta personal en algunas áreas, que me gustaría ver más brigadas. Claro. La respuesta a cuando ya te lo dije, la red es tan frágil que a cada rato se caen las líneas, claro. Sea en Las Marías, sea en Maunabo, sea en Cabo Rojo, sea en Joyuda, sea donde sea, cae una lluvia fuerte, un temporal, se caen las líneas. Lo importante, hasta que arreglemos esa red, que ya mencioné que hay 37 proyectos sometidos ante FEMA, es que Luma responda rápido. Que no se tarde días en responder, porque todo el que pierde la luz, que no tiene luz, pues tiene toda la razón de incomodarse y molestarse y decir, mira, acaba y resuélveme. Entonces, por eso es que el foco está en Luma, y yo sé que eso son dos entidades muy serias de reputación que van a seguir mejorando, y lo importante aquí es que cambiamos, que no nos quedamos haciendo más de lo mismo, porque ahora de repente se olvidaron todas las quejas que habían con la autoridad. Ahora como que ven la memoria corta, ahora de repente, no, la autoridad era una maravilla. Sí, gran cosa. Después de María estuvimos un año sin luz en muchos sitios en Puerto Rico, no vengan con eso. Ahora,
Hay que fiscalizarlo y hay que darle recursos. Fiscalizarlo y recuérdate que tenemos que cambiar la generación también. Claro. Ahora entraron más de 70 propuestas de proyectos de energía renovable, le entraron a PREPA y ahora PREPA, o sea, la autoridad, porque la autoridad todavía existe para la parte de generación, y entonces ahora es importante escoger las mejores para que haya energía renovable en Puerto Rico, más de lo que tenemos. Ahora mismo lo que tenemos en renovables es muy poco. Y la ley exige que para el año 2025 ya 40% de la energía sea renovable. En 3 años. Yo con fondos federales de CDBG voy a recapitalizar el fideicomiso de energía verde, capitalizarlo. ¿Para qué? ¿Qué hace eso? Para personas de moderados y de ingresos moderados o moderados bajos, low income, o sea, de ingresos bajos o moderados, puedan adquirir paneles solares libre de costo o a un costo bien bajo. Y de igual manera, en seres eléctricos altamente eficientes desde el punto de vista energético, a bajo costo, sino pues sin costo. Y eso lo voy a hacer para propiciar conservación de energía, para propiciar que la gente sea más autosuficiente desde el punto de vista. Sí, así que eso viene también, lo vas a ver, Beri. O sea que usted tiene, por lo que veo, hay una visión clara de energía. Esto no es algo improvisado. Aquí hay un plan claro. Hay que bajar las emisiones de carbón, hay un calentamiento global que tenemos que atender. Darle estabilidad al sistema. El tener energía renovable, baja las emisiones, el propiciar que la gente compre vehículos de motor eléctricos o híbridos también es positivo. Así que estaremos tomando medidas en diferentes frentes para que atender el problema del cambio climático y mejorar nuestro sistema, nuestro sector energético. Y si mejoramos la energía, gobernador, ese es el tema más importante posiblemente, la estabilidad que usted ha hablado, ¿no? La gobernanza, salir de la quiebra. Bueno, porque una ventaja que tiene una ventaja que tiene la energía renovable es que el costo es fijo. Claro. Cuando tú negocias la compra de energía con un proyecto de placas solares, lo vas a fijar. Yo me molesté con la Junta que recientemente, porque por una chavería, como decimos, pues canceló unos proyectos de energía renovable y eso no debieron haber pasado. Ahora lo importante es que se den esos proyectos de energía renovable, que ya tenemos más de 70 propuestas sometidas, que el costo va a rondar alrededor de 10 centavos el kilovatio hora, por lo que tengo entendido, y si es así, eso está más que bueno, porque claro, le tienes que sumar a eso el costo de los costos fijos que tiene ahora, por decir, Luma, claro, y que tiene la propia autoridad con otras plantas, claro, que tiene en operación, pero con todo y que le añadan los costos fijos, entonces tendrías un costo por kilovatio hora de 17, 18 centavos, que eso por nos pone hora, a jugar, que eso es algo que es razonable. Nos queda un temita y cerramos entonces con una petición o una reflexión que quisiéramos usted y yo hiciéramos aquí. Impuestos. He escuchado que usted está mirando algún tipo de reforma contributiva, quizás usando un modelo como que estamos usando para el tema del salario mínimo. Hay espacio, gobernador, la gente quiere... Ahí el escollo es la Junta otra vez, por eso es que tenemos que salir de la Junta. Vamos a incorporarla, gobernador, vamos a hablar sí, hay que sentarse con ellos, porque la política de la Junta, te la voy a explicar, que es demasiado conservadora. Te dicen, si tú dices que vas a bajar un impuesto, te dicen, pues ¿dónde me vas a subir otro? Pues ponga con la Junta, gobernador. Usted tiene buena comunicación y yo también, por razones diferentes. Yo creo que la Junta podemos traer a la mesa. Yo me ofrezco intermediar ahí. Aquí tiene que haber apertura en esa Junta para que tengamos una reforma y bajar el costo contributivo en Puerto Rico. No a base de decreto. Claro. A todo el mundo, a todos los residentes, todas las corporaciones y entidades que hacen negocio en Puerto Rico. ¿Por qué? Por la competitividad. Claro. Porque nosotros competimos con el resto del mundo, pero competimos cada vez más con los estados. Y tú quieres tener una tasa contributiva aquí más baja. Ahora mismo en Estados Unidos la tasa federal para corporaciones es de 21%. Biden la quiere subir a 27%. Sí. ¿Tú sabes cuánto es en Puerto Rico? Menos que tú tengas un decreto de exención, 37.5%. Pues entonces que no les sorprenda que hay veces que personas dejan de hacer negocios aquí y se van a la Florida a hacerlo. Es que estás, cuando tú añades el costo energético, que tenemos que trabajar, y ya lo discutimos, al costo contributivo, no le debe sorprender a nadie que hay veces que no se crean aquí nuevas empresas porque optan
por ubicarse fuera de la isla. Pues yo me ofrezco voluntario a hablar con la Junta, con Natalie, porque esto es un tema que privadamente, incluso ayer y yo hemos hablado del tema de una reforma contributiva, así que me llegó esa asignación yo, en mi carácter como puertorriqueño y amigo de usted y del país y de Puerto Rico. Le puedes decir de mi parte que yo pienso que sí, que hay que bajar el costo contributivo en Puerto Rico. Muy bien, nos quedan 5 minutos, gobernador. Yo empecé hablando del logro de la vacunación de más del 55% de Puerto Rico. He hablado de una economía que se ha recuperado. Hemos hablado de una gobernanza que usted está implementando diferente. Hemos hablado de salir de la quiebra. Todos son temas históricos, trascendentales, transitando una situación compleja, huracanes, terremotos, pandemia. Yo siento, habiendo estado aquí en Fortaleza en un momento hace 15 años atrás de un gobierno compartido, que hace falta en esta coyuntura una unidad de propósito, gobernador. Yo creo que estos últimos 4 minutos que nos queden, usted me diga si es posible, con el apoyo del sector privado, los sindicatos, la sociedad civil, todos los componentes, unirnos detrás del Plan Puerto Rico. Y quiero que usted me diga con franqueza si usted está abierto a que nos juntemos aquí todos, dejemos la política a un lado y su visión yo sé cuál es, pero ¿cómo usted se siente? Bueno, en el tema económico, porque está el tema del estatus que se admito que hay una diferencia. En el tema económico, lo importante aquí es reconocer los sectores de nuestra economía que tienen gran potencial y unirnos para echarlos para adelante. Y comienzo. La manufactura. La manufactura ha estado creciendo en medio pandemia. La manufactura se mantuvo en pie luego de María. Ha probado ser resiliente y tenemos la manufactura más sofisticada en el área de biofarma, en el área de instrumentos, dispositivos médicos, en el área de aeronáutica. Es una manufactura que da gusto y que tenemos que promoverla todos unidos. Somos campeones ahí. Turismo. Turismo está creciendo ahora mismo. Turismo es increíble como en medio de la pandemia esta isla ha estado llena de turistas y lo que se augura es un futuro bien prometedor para el sector turístico. No solo tienes los 12.000 habitaciones de hotel que puede haber, give and take, como dicen en inglés, sino tienes 17.000 unidades que puedes alquilar y que se están alquilando. Cuando digo unidades son desde apartamentos hasta fincas. Aquí hay de todo. Que están viniendo turistas, alquilan su automóvil, se van a pasear, van a explorar Puerto Rico y se quedan en esas unidades. Otra área, agricultura, tercera área. Es un área que tiene potencial para nuestro propio consumo interno, principalmente, pero también en algunos nichos para exportación. Es importante, cada vez más vemos gente joven metiéndose en la agricultura y la tecnología es la solución. Tenemos un agricultor a cargo del Departamento de Agricultura que conoce el sector y que lo está promoviendo bien. Seguimos. Construcción, ya lo dije, con todas estas fondos federales para la infraestructura de Puerto Rico, para vivienda en Puerto Rico, ese es un sector que va a crecer. Servicios. Tenemos una buena ley que los promueve a nivel de exportarlos. Tenemos excelentes profesionales. Vamos a seguir por esa línea que podemos brindar servicios desde Puerto Rico hacia los estados y otros países en el Caribe y Centroamérica, entre otros. Así que ahí hice rápido un recuento. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Facilitar ese crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer todos? Trabajar, poner de nuestra parte, empezar un negocio, sí pedirle el apoyo al gobierno y tienen mi palabra de que yo voy a tener una cultura en este gobierno de desarrollo económico. Y finalmente lo voy a decir, aunque sé que no te agrada necesariamente el tema, voy a seguir en lucha para que nos den el trato que nos merecemos como ciudadanos americanos, que para mí es trato igual. Que me den trato igual en todos los programas federales y que me dejen votar por el presidente igual que todos ustedes y tener una representación con voto en el Congreso. Esa añade, esa no quita, esa hasta complementa esta visión económica que yo acabo de dar. Pues completamente de acuerdo, gobernador, suscribo su visión, su llamado, concurre la visión estratégica en estos 4 sectores. Agradezco que nos haya recibido en la Fortaleza, como dije cuando lo entrevisté en febrero, si usted tiene éxito, Puerto Rico tiene éxito. El llamado que hago yo ya como moderador de este programa, que lo creé para crear esta convergencia, esta discusión. Mañana tengo al secretario Sidre con el sector privado para entrar ya en lo específico y ver la agenda de los próximos meses. Así que gracias, gobernador Pierluisi, por recibirnos. Gracias a mi equipo, su asesora, a su equipo de trabajo por estar aquí, a mi hijo Fabián. Y gracias a todo el público por estar ahí con nosotros en Pulso Económico. Los espero mañana a las 7 p.m. aquí por WKQ 580. Linda noche. Buenas noches.